¿Has sentido alguna vez que el mensaje del Evangelio, que el mensaje que se predica entre los cristianos, te ofrece una salvación solamente futura, pero no presente? Tanto hablan los cristianos de un día voy a ir al cielo, pero quizás estás como joven luchando con tus tentaciones actuales y dices, ¿y ahora quién me salva? Y en este tiempo, ¿quién me rescata de mis dificultades, de mi tristeza, de mi ansiedad? Si has pensado eso, este mensaje es para ti y espero que encuentres aliento en él. Vamos a leer el Salmo. Este Salmo tiene un título que es inspirado, o sea, Dios quiso que ese título estuviera ahí. Y dice, si tienen Biblia Reina Valera, tiene un título que está en mayúsculas, que dice la protección divina, pero debajo está el título que sí es inspirado y dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Eso es un título que nos hace referencia al autor y el contexto en el que lo escribió. Y el Salmo, que ahora lo vamos a leer enseguida, para que ustedes tengan en mente, tiene una estructura bastante sencilla. En los primeros 10 versículos se nos cuenta la experiencia de David con la bondad de Dios, cómo Dios le ha protegido y lo ha guardado y lo ha ayudado. Y en los versículos siguientes es una enseñanza del rey David para nosotros, para que podamos también disfrutar de ese cuidado y bondad de Dios. Vamos a leer allí, dice Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a orar por un momento. Señor, te doy gracias por esta posibilidad de estar juntos. Gracias por cada uno de los jóvenes que se han acercado al campamento. Gracias por permitirnos tener con nosotros tu palabra y vivir en paz, tener libertad para predicar el Evangelio. Yo quiero pedirte en esta hora que tú nos visites, que tú nos bendigas con tu presencia, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo es real, es verdadero y que Él obra en nuestras mentes y corazones. Y eso queremos pedirte, Señor, que tú nos asistas, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para entender tu palabra. Pero muy especialmente, Señor, que este salmo sea útil para traer consuelo a cada uno de los que estén luchando con angustia, con ansiedad, con temor, con tristeza. Señor, que puedan encontrar el consuelo real que viene de confiar en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás te despiertas por la mañana, lo primero que haces
es mirar tu celular y empezás a ver fotos, videos de tus amigos. Y los ves felices, contentos. Algunos de ellos entrenando, otros paseando con su familia, de vacaciones. Unos trabajan, otros estudian, se divierten y de una u otra manera sí, son exitosos, les va bien, están contentos. Pero de pronto empezás a comparar tu vida con la de ellos. Y ves que algo no anda bien. Te sentís como atrasado, como desfasado, como que deberías estar en un punto de tu vida en el que no estás. Que deberías estar logrando cosas que no has logrado aún. Y empezás a ver tus propios errores, tus propios fracasos, aquello que te falta, y te sentís insatisfecho. Te sentís triste por dentro. Te sentís que estás roto. Y en ese momento pensás, ¿dónde está Dios cuando yo estoy así, roto, quebrado, afligido, triste por dentro? Bueno, si alguna vez te has sentido así, este salmo es para ti, porque fue escrito por alguien que estaba roto, que estaba quebrado, que estaba en el peor de sus momentos. David escribió este salmo cuando supuestamente debería ser rey, pero estaba siendo un fugitivo. No tenía a nadie, no tenía ni dónde vivir, estaba huyendo por su vida. Y en ese contexto él escribe este salmo y comienza diciendo: bendeciré, alabaré a Dios en todo momento. Uno se pregunta, ¿de dónde viene ese poder? Bueno, este salmo nos enseña una gran noticia, y es que Dios es el Salvador, Dios es el Redentor, no solamente de tu alma en la eternidad, sino que también Él es el Redentor tuyo hoy y siempre. Así que eso es lo que vamos a aprender en este salmo, que Dios es el Redentor, no solo del alma para el cielo, sino también del corazón roto en esta vida. Vamos a ver este salmo en toda la semana, pero hoy vamos a contestar una pregunta en 3 partes. La pregunta es, ¿por qué el Salmo 34 es para vos? Y las 3 partes, las 3 razones que vamos a dar para decir que este salmo realmente es relevante para cada uno de ustedes, son su autor, su contenido y su cumplimiento. Así que vamos a ver el autor del salmo, el contenido del salmo y el cumplimiento del salmo. Vamos a comenzar por el autor. Este salmo es para vos por quién lo escribió. Y quizás la primera pregunta es decir, bueno, si es importante quién lo escribió, ¿quién fue el que lo escribió? Tenemos que saber quién es. Y el salmo nos dice al comienzo, salmo de David. ¿Quién fue David? David era un hombre del antiguo pueblo de Israel. Él nació durante el periodo de la monarquía, es decir, cuando había un rey sobre Israel, un único rey, que se llamaba Saúl. En ese tiempo nació David. Y él era hijo de una familia de la tribu de Judá, dentro del pueblo de Israel, y su padre se llamaba Isaí. Él era el menor de sus hermanos, que eran 7 en total, y le habían dado el trabajo de cuidar de las ovejas. Él era un joven valiente, porque creía en Dios, y creía que Dios le iba a asistir en su trabajo. Entonces era capaz de arriesgar su vida peleando con un oso o con un león, con tal de poder defender aquellas ovejas de su padre que él cuidaba. Pero no todo era trabajo en su vida, porque él era muy bueno con la onda. Así que quiere decir que dedicaba tiempo a practicar. Imagino a David poniendo quizás un fósforo a 20 metros para ver si le podía pegar. Pero además de la onda, David era muy hábil con el arpa. Era un muy buen músico. Eso significa que él había dedicado tiempo a aprender esa habilidad y era buen músico. Este hombre tan valiente, porque creía verdaderamente en Dios, y de ahí venía su fortaleza, de que sabía que Dios estaba con él y le iba a salvar y lo iba a utilizar para ayudar a su pueblo, tuvo no solamente valentía, sino santidad, piedad.
La Biblia nos dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que eso de conforme al corazón de Dios quiere decir que él se ajustaba, se amoldaba a la voluntad de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre dedicado a orar y a meditar en las Escrituras. Así lo vemos por los salmos que él escribió. Él amaba la palabra de Dios y amaba orar a toda hora. Si ustedes leen los salmos, a veces David dice, voy a orar de madrugada, de noche, de día, de mañana. David era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios. Pero ¿saben qué también? Por los salmos de David, por ejemplo, el Salmo 32 y el 51, que no los vamos a ver ahora, sabemos que David era un hombre que confiaba en la misericordia de Dios. Porque David sabía que él era pecador. David sabía que él no merecía la gracia de Dios. Y por eso él decía, qué feliz es aquel que tiene el perdón de sus pecados. David confiaba en que sabía que él era pecador y confiaba en la misericordia de Dios. Bueno, ese era David. Pero hasta ahí no te hago saber mucho de qué tiene que ver contigo. ¿Por qué David es alguien con quien te puedas identificar? Y ahora vamos a ir a eso. ¿Qué tienes en común tú con David? Bueno, es que siendo un jovencito, David, un buen día, estaba allá en el campo cuidando sus ovejas y de pronto lo mandan a llamar de la casa de su padre. Resulta que Samuel estaba en la casa de su padre. ¿Saben quién era Samuel? Un profeta, pero no cualquier profeta. Porque yo les dije que David nació durante la monarquía, ¿no? Que había un rey. Pero ¿saben? Antes de haber un único rey en la nación de Israel, ¿saben que había? Samuel. Era un juez, era un gobernador. Y, es decir que, imagínense que el expresidente de la nación viene a buscarte a tu casa para un trabajo, para un encargo muy importante. Bueno, era algo así, pero mucho más importante que un presidente, porque era un profeta de Dios. Alguien santo que había liderado al pueblo de Dios por mucho tiempo. Y cuando llega Samuel, dice, David, Dios quiere que seas el rey. Y procedió a ungirlo. ¿Qué significa ungir? Es que Samuel tomó un recipiente que tenía aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Y ustedes dirán, qué raro, ¿no? Tirar el aceite. ¿Por qué no mejor una crema para peinar, un gel, ¿no? Bueno, la idea es que esa era la señal de consagración para el trabajo que iba a hacer. David iba a ser rey y Dios estaba con ese aceite poniéndole una señal. Yo cuando entré a trabajar por primera vez en una empresa, a mí lo que me dieron fue un pequeño cartoncito que tenía una pinza para prenderlo en la ropa y allí decía el nombre de la empresa, mi número de funcionario y mi cargo. Bueno, David no recibió un cartón así, sino que fue ungido. ¿Se imaginan ustedes si alguien viniera y les tirara una botella de aceite en la cabeza? ¿Se acordarían de esa experiencia o no? Claro, fue algo real, algo palpable. El aceite verdaderamente se derramó sobre su cabeza. Entonces David tenía en sí mismo esa señal de que Dios le había llamado para ser rey. Pero el hecho de que Dios le hubiera dicho, vas a ser rey, no significaba que David, desde el primer momento, fue rey. Pasó mucho tiempo. Porque cuando David fue seleccionado para ser rey, aún estaba reinando Saúl. Y Saúl reinó unos cuantos años. ¿Y saben qué pasó? Saúl se puso celoso. Porque vio que David era un hombre exitoso. Entonces, empezó a perseguirlo. De manera que David recibió en sí mismo la promesa de que iba a ser el rey sobre el pueblo de Dios. Y de pronto se encuentra escapando por su vida. Porque lo querían matar. Así que tuvo que pasar por muchas dificultades. David llegó a ser famoso porque un buen día su padre le dijo, mira, tus hermanos están en la guerra, andá y llevale algunas provisiones. Y David estaba ahí, como él temía a Dios, amaba a su pueblo, y de pronto vio que andaba Goliat por ahí, un grandulón, que le faltaba al pueblo le faltaba el respeto al pueblo de Dios. Y David se enardeció y dijo, no puede ser que este hombre esté faltándole el respeto a Dios, esté burlándose del pueblo de Dios.
Y entonces, como David confiaba en Dios, fue y mató al gigante. Ustedes conocen la historia. Pero eso le trajo tal fama que él llegó a ser yerno del rey. Y era un guerrero valiente que lideraba al pueblo de Dios en la guerra. Pero después de que llegó a ser tan famoso, como les decía, Saúl se puso muy celoso. ¿Y qué le pasó a David? Perdió la confianza del rey. Imagínense que ustedes están con una persona que confían, que no sea de su familia, quizás un tío, un abuelo, no sé, una persona, un profesor del liceo. Y vos decís, qué buena gente, cómo me quiere, cómo me trata, me ha recibido bien. Pero de pronto, cuando menos esperás, se da vuelta y agarra una lanza y dice, te voy a clavar en la pared. Bueno, eso fue lo que le pasó a David. Imagínense, de ser el yerno del rey, de ser alguien a quien el rey apreciaba, de ser el músico personal del rey, a de pronto el rey lo quisiera matar. Perdió la confianza ante su rey. Pero también perdió a su esposa, porque como el rey lo quería matar, tuvo que huir. Y su esposa lo ayudó a escapar, pero cuando vienen a decirle, ¿dónde está David? Ella habló mal de David y dijo, lo dejé ir porque me amenazó con matarme. Pues imaginan, si el rey ya no lo quería, y dicen que lo quería matar a su hija, peor. Si eso fuera poco, David, ¿saben a dónde fue? A buscar a Samuel. Este líder del pueblo de Dios, alguien confiable para él. Y allá estaba escondido con Samuel en un lugar difícil de acceder, pero de pronto alguien le pasó el chivo y se entera, Saúl, de que David estaba con Samuel escondido en tal lugar. Entonces lo van a buscar. Otra vez a escapar. Había perdido la confianza del rey, había perdido su esposa, había perdido la cercanía de su líder. ¿Saben qué más perdió? A su mejor amigo. Se vio obligado a apartarse de Jonatán. Jonatán era un amigo íntimo para él, pero alguien a quien verdaderamente amaba. ¿Han tenido ustedes un amigo que es como su hermano? Bueno, así era Jonatán y lo perdió. No porque no se quisieran más, es porque tuvo que separarse de él, porque la situación lo ameritaba. ¿Y saben al punto que llegó David? Es que tuvo que perder su dignidad. Porque huyó. Y en esa locura de tener que escapar por su vida, ¿saben a dónde fue? Justo a la tierra de los filisteos. Justo a donde estaban aquellos a quienes él le había matado a su gran gigante. No sé qué habrá pensado en ese momento, pero la cosa es que salió para ahí, quizás no le quedó opción, huyó para ahí. ¿Qué iban a hacer los filisteos con él? ¿Se imaginan? Este fue el que nos derrotó. Cuando vieron, dijeron, este no es David, el que mató a Goliat. Entonces, lo buscaron. ¿Saben qué hizo David en ese momento? Dice el comienzo del Salmo. Cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. ¿Saben qué significa eso que mudó su semblante? Si ustedes leen la referencia que se las da ahí, la Biblia dice 1 Samuel 21, 3 al 15, dice que David se fingió estar loco y dejaba que la saliva corriera por su barba, o sea, le chorreaba la baba, ¿no? Y escribía en las puertas como si fuera un demente. A ese punto llegó David de aflicción. Pero no se suponía que tenía que ser el rey, y así andaba David. Sin la confianza del rey, sin su esposa, sin su mejor amigo, sin su líder espiritual, sin dignidad, fingiéndose loco para salvarse. Pero ¿saben qué? Así como David fue ungido para ser rey, también vos has recibido un propósito de Dios para tu vida. Y de esa manera es que tenés algo en común con David. Quizás me decís, bueno, pero ¿cuál es el propósito? Jóvenes, ustedes todos acá son hombres y mujeres. Dios les ha hecho hombres y mujeres. Dios les ha diseñado y les ha dado un propósito. Y acá la mayoría ya está entre los 12 y más. Y biológicamente, a pesar de que Dios no le ha derramado un cuenco de aceite sobre su cabeza, biológicamente Dios les ha dado una señal del propósito para sus vidas. Porque hay algo que ustedes ya conocen, que se llama la pubertad.
es decir, el desarrollo propio del cuerpo humano, ¿no? Las partes sexuales se desarrollan, los hombres empiezan a tener barba poco a poco, empiezan a hacerse más grandes la espalda, algunos porque van al gimnasio, pero las mujeres empiezan a tener busto, entonces empiezan a desarrollarse. Y eso es una señal que ustedes tienen en sus propios cuerpos, incluso mentalmente empiezan a madurar, empiezan a pensar diferente. A los varones se les aflauta un poco la voz, empiezan a hablar como un gallo, pero después hablan grueso, ¿no? Como que están hablando por adentro de un caño. Y esas son todas señales reales, visibles, que ustedes llevan en sí mismos todos los días, cada vez que se miran al espejo, de que Dios les ha hecho hombres y mujeres. Y ese tiempo de la pubertad, ¿saben qué significa? Vas a ser madre, vas a ser padre, vas a ser esposo, vas a ser esposa. Porque es el diseño de Dios y el plan de Dios para ustedes. Y Dios les ha separado para ustedes un papel en una familia, un papel en una iglesia, un papel en la sociedad. Ustedes se van a desarrollar, van a tener que aprender algún oficio, van a hacer algo valioso para la sociedad. Y eso es porque Dios quiere que así sea. El asunto es que ustedes son como David, ¿saben por qué? Porque en este tiempo de la juventud, lo que algunos llaman adolescencia, todavía no está realizado el propósito. Ustedes están ungidos, pero todavía no son reyes. Ustedes ya tienen el propósito en sí mismos, pero aún no lo están viviendo. Y al igual que David, que fue ungido, recibió la promesa de Dios, vas a ser rey, pero tuvo que sufrir mucho, de la misma manera contigo. Dios te dice, vas a ser un esposo, vas a ser un padre, vas a criar hijos, vas a servir a la iglesia, vas a ser de bendición para otras personas, vas a tener un oficio, ya sea que fueras empleado o emprendedor, vas a generar dinero, vas a tener tu casa, vas a tener el auto, vas a poder alimentar a tu familia, vas a criar a tus hijos, vas a poder ayudar a tus padres, vas a ser de influencia para otros, vas a honrar a Dios con tu vida. Pero hoy todavía no ves realizado todo ese propósito. Hoy lo ves tan lejano. Te pones a pensar, ¿será que yo algún día voy a poder servir a mi familia? ¿Será que yo voy a poder sostener a mi esposa y a mis hijos? ¿Será que yo realmente voy a poder tener hijos? ¿No es una complicación impresionante eso? ¿Será que realmente yo voy a poder realizar el propósito de Dios en mi vida? ¿Voy a servir a otros? ¿Cómo voy a llegar a trabajar si es tan difícil? Y entonces empiezas a pensar, bueno, Dios en este salmo te dice que Él libra de la aflicción al justo. Dice el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Así que puedes confiar, al igual que David, que a pesar de que hay muchas dificultades, un día Dios te va a llevar a su propósito y vas a ser librado de aquello que hoy te amedrenta tanto. Quizás hay tentaciones a pecar, quizás hay debilidades, hay cosas que te afligen. Un día Dios te va a ayudar a sobreponerte a esos problemas. No quiere decir que los va a sacar a los problemas, porque David cuando escribió esto estaba siendo perseguido. Y él escribió este salmo y estaba siendo perseguido. Pero lo escribió, ¿saben por qué? Porque Dios le libró del temor, de la angustia, esa tristeza que nos lleva a paralizarnos. Dios le libró de esa angustia y esa aflicción interna, ese dolor, ese pesar que nos lleva a sentir que no podemos con la vida. Bueno, de pronto Dios fortaleció la fe y la esperanza de David y él salió adelante porque confió en Dios. Hemos visto entonces la primera razón por la cual estamos para ti, que te puedes identificar con su autor. Vamos a ver rápidamente la segunda razón, que es el contenido del Salmo. Un comentarista resume el contenido del Salmo de la siguiente manera. Dice, después de celebrar la bondad de Dios para con él, David exhorta a otros a que puedan probar entonces esa bondad de Dios, mostrándoles cómo vivir en el temor de Dios, enseñándoles cómo vivir temiendo a Dios y entonces experimentar su bondad. Si quieren tener una idea del bosquejo del Salmo, podemos separarlo, como dije al principio, en dos partes. Del 1 al 10 es alabanza a Dios por haber experimentado su bondad y un aliento a otros a confiar en Él. O más corto, del 1 al 10 podemos decir que es un testimonio personal de David. David da un testimonio de cómo Dios ha sido bueno con él.
Del 11 al 22 podemos llamarlo enseñanza. David enseña a otros cómo vivir en el temor de Dios para que puedan también disfrutar de su bondad. Es un consejo de cumplir los deberes hacia Dios y hacia los hombres, estimulándonos al poner delante de nosotros la salvación y la condenación. Este es el bosquejo del Salmo. Pero quizás piensas, bueno, está muy lindo que David me enseñe su experiencia, que David me diga cómo hacerlo, pero realmente, ¿será que eso es posible para mí? ¿Cómo voy a cumplir el propósito de Dios si hoy tengo tantos problemas? ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, hay cosas que no cambian, jóvenes, que me pasaron a mí, le pasaron a Roberto, vamos a tomarlo como referencia porque es el abuelo que tenemos entre nosotros, que le están pasando a ustedes, cosas que nos afligen, todos vamos a pasar. Los jóvenes sufren por causa de su apariencia. Dicen, soy feo, porque estoy en la pubertad y me salieron granos, o mirá, me está haciendo barba, pero ni es barba, ni es pelusa, ni parece nada. Y sufren porque no se sienten bien. Las jovencitas a veces dicen, no soy tan hermosa como mi compañera, o como mi primo, o como mi prima, como mi hermano. Y sufren porque se sienten feos. No me van a aceptar los demás por cómo soy. Mirá, soy muy bajo, soy muy alto. Y sufren por eso. Quizás no me van a querer o no valgo tanto porque no soy tan hermoso. Y más si estamos mirando todo el tiempo las redes sociales y nos comparamos con las fotos archimega recontra ultra editadas que suben otros para mostrarlos cuán felices y hermosos son. Pero no solamente sufren los jóvenes por causa de su apariencia física, también sufren porque se sienten poco inteligentes. Quieren dar sus opiniones en casa, en la escuela, en otros lugares, y parece que nadie toma en cuenta lo que ellos dicen. Dicen, me siento tonto, porque parece que mis opiniones no valen, o que lo que yo digo no es tan importante, o parece que siempre estoy equivocado, los mayores no me escuchan, me siento que soy tonto, casi todo me equivoco. Ahí sí, se despertó. Sufren por no tolerar, por no tener las cosas que otros tienen. Dicen, soy pobre. Si yo tuviera el celular que tiene aquel compañero del liceo, o si tuviera la plata para comprarme los championes que usa fulano, o si pudiera ir de viaje en las vacaciones como va aquel o aquella. Y como les digo, y esto se intensifica cuando miramos las redes sociales y vemos a tanta gente posteando por ahí su éxito y su felicidad y sus viajes, ¿no? Y decimos, ay, yo soy pobre, no salgo de Vergara, no salgo de la Charqueada, no salgo de 33, estoy acá a la vuelta siempre. Si pudiera, son aflicciones reales. Y a veces, jóvenes, la tendencia es decir, bueno, no pienses así ya, pero yo sé que esto realmente nos duele. Y saben que yo no soy mucho más viejo que ustedes, estoy recién por cumplir 30. Ustedes son, en la mayoría, centennials. Yo y Emiliano somos ya millennials. Pero estamos ahí. Y hay cosas que nos afligen también. Muchas veces nos duele. Nos sentimos rotos por dentro. Bueno, este salmo es para ti, porque es un salmo, un cántico de oración a Dios, a un Dios real, que redime a jóvenes reales de problemas reales. Él quiere librarte de los problemas reales que tenemos, de la tristeza que realmente estás sintiendo. Eso que algunos piensan, no es tan importante, pero a vos realmente te duele. Bueno, Dios quiere darte consuelo de esas aflicciones reales. Este salmo es para ti porque fue escrito por un hombre que sufrió de verdad, pero también experimentó una redención de verdad, una salvación de verdad. Este salmo es para ti porque es la palabra viva de Dios que puede transformar el corazón y traer gozo, nueva vida y paz. Hemos visto entonces dos razones por las cuales este salmo es para ti. Porque puedes identificarte con su autor y porque su contenido es relevante para ti. Vamos a terminar con la tercera causa, la tercera razón por la cual este salmo es para ti. Jóvenes,
Las aflicciones que pueden tener en esta vida son muchas. Las cosas que le causan tristeza, preocupación, pesar, son muchas. Hemos visto algunas de ellas, pero hay muchas más. Algunos podemos pasar por pobreza de verdad, por enfermedad. Algunos perdemos a nuestros padres, nuestros abuelos, a un hermano, y la muerte trae verdadero dolor. Hay muchas situaciones que nos pueden afligir en esta vida. Pero hay un problema que absolutamente todos ustedes tienen, y es el problema más importante. Es, digamos, el papá de todos los problemas. El problema más grande. El que realmente te debería producir nervios, ansiedad, frustración, tendría que ponerte realmente mal. ¿Saben cuál es el problema? Somos pecadores. La Biblia nos dice que Dios es santo y que ese Dios santo nos ha mostrado cuál es la conducta que Él acepta en su ley. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como los resumió Jesús, se pueden básicamente decir que son dos cosas primordiales. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo, es decir, a tu semejante, a tu vecino, a tu amigo, a tus familiares, como a ti mismo. Pero, ¿quién de ustedes ha amado a Dios de esa manera? Yo por lo menos digo no. Nunca amé a Dios con todo mi corazón. Y a mi prójimo menos. Soy egoísta. He mentido, he robado. Entonces, yo soy pecador. Yo sé que soy pecador. Y vos sabés en tu conciencia que sos pecador. Y ese es tu mayor problema. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no dice que Dios es bueno y entonces al final todos van a ser perdonados. No. La Biblia dice que Dios es bueno y justo y por eso, ¿saben qué va a hacer? Va a juzgar a todos los pecadores. Y eso es realmente estar en problemas. Porque quiere decir que un día, dice la Biblia, todos vamos a morir una sola vez. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, tenés una única oportunidad de vivir. Imagínate, es como que tuvieras que tirar al blanco, pero tenés una flecha sola. Y después que tiraste esa flecha no hay más. Así es tu vida. Tenés una única oportunidad de vivirla. Y ya la flecha ya está en el aire. Y algún destino vas a tener. Bueno, la Biblia dice que si somos pecadores, nuestro destino es ser juzgados por Dios. Y todos, absolutamente todos, somos condenados. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado, todos estamos bajo la ira de Dios. Somos hijos de desobediencia, es decir, que nuestra naturaleza es ser desobedientes a Dios. Y eso es estar en serios problemas. ¿Saben lo que es? Que el Dios que creó este mundo, que te hizo a ti, que sostiene el universo, despliegue todo su poder, pero no para hacerte el bien, sino para hacerte el mal, juzgándote, para destruir tu alma en el infierno. Bueno, eso es estar en problemas. Eso es realmente lo que debería afligirte. Eso realmente debería ponerte mal. Porque eso es el problema mayor. Eres consciente de que estás en una situación de condenación y no hay ninguna obra que tú puedas hacer para salvarte de eso. No es que siendo bueno, asistiendo a las reuniones de jóvenes, viniendo a los campamentos, leyendo mucho tu Biblia, orando mucho, tratando de dejar algunos malos hábitos, vas a salvarte del infierno. No, la Biblia dice que todos somos pecadores y que lo que hagamos, por más que intentemos ser buenos, no nos limpia del pecado, no transforma nuestros corazones. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no hablas tanto de eso? Bueno, porque la Biblia dice, miren lo que dice el versículo 22, la última parte. Perdón, me equivoqué, el versículo 20. Estoy mal. El versículo 21 dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. O sea que los malos, y todos somos malos, vamos a ser condenados. La tercera razón para decir que este salmo por ustedes es el cumplimiento del salmo. ¿Y por qué es tan importante hablar de la condenación al considerar el cumplimiento? Bueno, porque este salmo se cumple en Cristo. Este salmo se trata de Cristo. Y Cristo es el único que te puede librar de la condenación. Miren lo que dice el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el versículo 20 dice, Él guarda, o sea, Jehová guarda todos sus huesos.
Ni uno de ellos será quebrantado. Y no sé cómo estamos de tiempo. Tengo 5 minutos más. 2 minutos más. ¿Sí? A veces alguno está dormido, se puede levantar y sentarse de vuelta. No se quede. Esta es la parte más importante. Como vieron que algunos dicen tercero y no por ello menos importante. Ellos te sacan las ganas de escuchar, ¿no? Pero este es el tercer punto y el más importante de todos. El cumplimiento de este salmo. Les acabo de decir que ustedes están en serios problemas y que su mayor problema es la condenación. Y este salmo se cumple en Cristo que nos libra de la condenación. Lo que leímos recién es algo extraño, ¿no? Porque dice que el justo va a ser muy afligido, pero Dios le va a librar de todo. Y enseguida dice, ni uno de ellos será quebrado, o sea, de sus huesos. Si un judío, si un israelita leía esto, ¿saben qué pensaba inmediatamente? Estaba así leyendo y dice, mirá vos. O sea, Dios dice que va a cuidar al justo y que ni un hueso de él será quebrado. Lo mismo que nos mandó a hacer con el Cordero de la Pascua. Y ahora para algunos estoy hablando griego antiguo. ¿Qué es el Cordero de la Pascua? La Pascua era un tiempo de fiesta para el judío. Un tiempo de fiesta. ¿Saben qué celebraban los judíos en la Pascua? Que Dios, siendo fiel a una promesa que le había hecho a Abraham, los había librado de Egipto. Para hacer la historia bien corta, Abraham era un hombre, uno solo, y Dios le dio una promesa, le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer de vos una gran nación. Resulta que Abraham tuvo un hijo, ese hijo tuvo otro hijo, ese hijo tuvo 12 hijos, todos esos hijos se fueron a Egipto, porque no había comida donde ellos estaban por causa de una hambruna, se quedaron en Egipto y empezaron a aumentar, y de solamente Abraham, resultó que eran miles y miles de personas, un pueblo entero, una nación. Y de pronto cuando se dieron cuenta los egipcios, ¿viste que tenemos esta familia acá viviendo? Y son una nación. Mirá si un día nos hacen guerra y se dan vuelta. Capaz que nos terminan siendo enemigos. Vamos a hacerlos nuestros esclavos. Y Dios había prometido que eso iba a pasar. Pero de pronto a todo ese pueblo de Israel que estaba esclavizado, Dios, ¿saben qué hizo? Lo liberó milagrosamente. Dio las famosas 10 plagas y el pueblo de Dios fue liberado. Dios salvó a su pueblo. Entonces la Pascua era una fiesta, ¿saben de qué? De la salvación, una fiesta de la redención. El judío estaba festejando que Dios le había salvado. Pero interesantemente, en la última plaga, ¿saben de qué se trataba? De que todos los hijos primogénitos, es decir, el primer varón de cada familia, iba a morir, a menos que pasara algo. Los judíos tenían que agarrar un cordero perfecto, un cordero que no tuviera ningún defecto, degollarlo y con la sangre de ese cordero pintar las puertas, los marcos y quedarse en casa. Y ese cordero tenían que asarlo y comerlo. Eso sí, no se podía romper ni un hueso. Y si sobraba algo del asado el otro día, ¿qué tenían que hacer? Quemar todo. Pero no se podía quebrar ningún hueso. ¿Y saben qué? Los judíos que hicieron esto, los israelitas que hicieron esto, se salvaron y salieron de Egipto. Entonces Dios les dijo, miren, una vez al año hagan esta fiesta para recordar que yo soy su Salvador. Entonces cuando el israelita leía esto, y estaba en un salmo que habla sobre la aflicción en la vida, sobre la tristeza, que fue escrito por David cuando estaba siendo afligido, pero de pronto pensaban, este salmo tiene como trasfondo la Pascua. Dios libra, así como cuida a ese cordero. Dios libra. Pero este tono de liberación se vuelve mucho más real para nosotros cuando leemos lo que dice Juan 19:36. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero ¿saben lo que dice Juan 19:36? Que cuando Jesús estaba en la cruz, ya iba a venir el día de reposo, es decir, un día en el que no se podía trabajar, y dijeron, bueno, vamos apúrense y terminen esto, rompan las piernas a los crucificados, para que ya se puedan morir. Para que entiendan esto, me ven las piernas ahí, algunos sí. Si el crucificado tenía un clavo en las piernas y estaba con los brazos extendidos, pero podía, si tenía sus piernas sanas, al estar así, hacía esto, miren, y llenaba los pulmones de aire. Y entonces respiraba. Y se empezaba a calambrar, ¿se imaginan?
porque el cuerpo le tiraba hacia abajo y le dolían las piernas, pero de pronto igual hacía y seguía respirando. Era una muerte de tortura. No es que te clavaban en la cruz y te morías. No, te morías por asfixia, porque llegaba un momento que era tanto el dolor que no podías subir y llenar los pulmones de aire y te morías asfixiado. Entonces, ¿qué hacían? Les quebraban las piernas y ya no podían levantarse, morían de una vez. Pero, ¿saben lo que dijo el salmista Juan? Que cuando llegaron a Jesús, dice que el soldado lo miró al otro y dijo, che, este ya se murió. ¿Para qué le vamos a quebrar las piernas? No tiene sentido. Si ya está muerto. Y no le quebró las piernas, dice que le clavó una lanza por el costado. Una lanza que perforó su costado y salió sangre y agua. Pero estaba muerto, completamente muerto. Y aún allí Dios le libró a Cristo de ser quebrados sus huesos. Y ustedes dicen, bueno, después de todo lo que le pasó, que se le quebraron huesos o no, pero el punto ¿cuál es? Que la palabra de Dios se cumplió. Entonces, queridos jóvenes, este salmo nos habla de Cristo. Jesús es el verdadero justo, el que no tiene pecado, que murió. Entonces, los judíos sacrificaban un cordero en la Pascua, pero nosotros no tenemos que sacrificar corderos. ¿Saben por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Jesús es ese cordero pascual que sufrió. Jesús es el justo que sufrió, pero fue librado por Dios. Jesús es el justo que verdaderamente murió en nuestro lugar. Entonces, este salmo es para ti, porque necesitas la redención que solamente hay en Cristo. Él es el que sufrió por tus pecados. Y saben, si creen en Jesús con todo su corazón, si se arrepienten de sus pecados y le siguen a Él, la Biblia nos dice que vamos a poder tener verdadero consuelo. Eso no significa que todos nuestros problemas van a ser eliminados, sino que vamos a tener verdadero gozo, incluso teniendo problemas. Ustedes recuerdan ese pasaje famoso que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben cuándo escribió eso Pablo? Cuando estaba preso. Y los que son estudiosos de estos temas en la historia, las cárceles eran horribles. Ustedes se imaginan una cárcel como la de hoy, que quizás tenía un baño, que no. Tenían que hacer sus necesidades ahí donde estaban en el calabozo. Eran piezas húmedas, espantosas, la gente se enfermaba, moría, la comida malísima. Y Pablo que dice, estoy feliz, porque Cristo me ha salvado del pecado, porque Cristo me redimió eternamente. Entonces, las aflicciones que yo tenga ahora son tan chiquititas comparados al infierno, y el gozo que voy a tener en el cielo es tan grande comparado a mi sufrimiento hoy, que tengo alegría. Así que, jóvenes, este salmo nos dice que hay esperanza de redención en Cristo. Hemos visto 3 razones por las cuales este salmo es para ti. Porque te puedes identificar con su autor, porque el contenido es relevante para ti y porque se cumple en Cristo, ese Salvador que necesitas. Ahora, ¿te acuerdas que comenzamos hablando de ese sentimiento de dolor, de tristeza que viene cuando miramos el celular, vemos la vida de otras personas, vemos nuestra tristeza, nos comparamos? Bueno, ahora, yo te digo una cosa, vas a volver a sentirte así. Todos vamos a tener muchas aflicciones, muchas veces. Pero es diferente si en vez de seguir con el celular, quizás vas a poder venir a este salmo, empezar a leerlo y encontrar consuelo. Y en vez de sentirte miserable, vas a poder decir, estoy afligido, pero Dios es mi Redentor. Tengo esperanza. La promesa que Él me dio de que voy a glorificar su nombre, el llamado que Dios me dio de ser un hombre o una mujer que haga el bien y que honre su nombre, que sirva a la familia, que sirva a la iglesia, que sirva a mi sociedad, se va a cumplir porque Dios está conmigo. ¿Vas a permitir que el miedo, el dolor y la soledad te paralicen? ¿O vas a confiar en el Redentor que te promete estar siempre contigo? Termino diciendo estas 3 cosas. Confía en Dios, aunque estés roto por dentro. Adóralo, aunque estés afligido. Y recuerda que Jesús sufrió una vez
para que tú seas librado de la condenación y tengas vida eterna. Vamos a terminar orando.